explorar. Voy a empezar a grabar a partir de este momento. No sé si alguno tiene un inconveniente con eso. Estamos. No hay problema. Gracias. En 2016 sacó un libro Alejandro Gaviria que se llama Alguien tiene que llevar la contraria. Una de las historias que está en Alguien tiene que llevar la contraria señala que el hombre hace planes y Dios se ríe. Y me parece que es interesante tener esa perspectiva respecto de lo que voy a tratar de hablar, no solo porque hay algo en río y yo me río, pero también un poco porque hay algo detrás en términos de planear mucho, de obsesión por planear, de pensar que alguien sabe la respuesta, de pensar que alguien tiene la solución al problema y pensar un poco detrás en la obsesión que hemos tenido en algunos procesos de planeación y cómo detrás de verdad de el hombre hace planes y Dios se ríe, hay algo que deberíamos tratar de mirar con mayor profundidad. Eso también un poco me parece que es importante también tratando de tener en cuenta que algunas veces tenemos una obsesión por los resultados y creo que también en no pocos casos el proceso y el resultado son muy valiosos y tener un valor del resultado por encima del proceso también algunas veces nos lleva a no valorar, a dejar de ver, a dejar de percibir suficiente valor que hay detrás de los procesos mismos. Y en ese sentido también nuevamente el valor de trabajar con diferentes actores, el valor que cada actor tiene, debería ser tan importante o en algunos casos más importante que el resultado último que arroje, llámese plan, programa, proyecto, iniciativa. Y creo también un poco que algo de lo que quisiera comentar hoy y compartir hoy está relacionado con esa importancia y esa necesidad de poder tener el proceso mismo, hacerlo valioso. Veo que poco a poco se nos van conectando más personas. Bienvenidos a esta sesión en lo que estamos viendo. Quiero arrancar un poco esa experiencia de la importancia de tener y de sumar actores y de reconocer los procesos con algo a lo que me tuve que enfrentar en 2007-2008. Trabajaba en un proyecto de la cooperación internacional en donde uno intentaba trabajar con comunidades que producían coca, especialmente en el suroccidente colombiano, en departamentos de Huila, Cauca, Nariño, y pensar un poco en cómo llegaba uno, tratar de decirles, mire, esta es la solución, este es el proyecto, esto es un poco lo que vamos a hacer, vamos a cultivar de tal forma, vamos a venderle a tal persona y lo vamos a hacer en las 50, 100, 150 hectáreas que hoy en día están abordando y entendiendo a su comunidad. Era llegar sabiéndonoslas todas, era no entender cuál era el río que había pasado por ahí, era no entender qué era lo que estaba detrás de esas comunidades, sino era decirles a pesar de lo que está pasando aquí, esto es lo que vamos a hacer. Imagínense que es un poco negar el río. Si uno pensara a la comunidad como un río también, es un poco, imagínense lo que son las consecuencias de negar el río, de llegar a decirle, a pesar de que usted ha estado aquí 20, 30, 40 años, lustros, siglos, yo llego a decirle que esto es un poco lo que toca hacer. La importancia de saber qué historia trae el río, qué mensaje trae el río, la importancia de saber desde dónde el río está contando lo que está pasando, la importancia de saber que el río que yo veo hoy es la construcción de lo que fue el río que pasó ayer y que pasó el día antes de ayer. Eso mismo nos pasa con las comunidades, entender que las comunidades cuando dicen hasta aquí nos trajo el río nos trajo hasta sembrar coca o nos trajo hasta hacer minería ilegal, es un poco una historia, es un resultado mismo que debemos enfrentar, que debemos entender, estudiar y comprender. ¿Cuántas veces nos ha pasado que los proyectos sentimos que no lo sabemos nosotros mismos, que llegamos con la solución, que decimos mire, es que esto fue lo que ya hicieron en otras partes del mundo, esto fue lo que ya está probado, estudiado, validado y vamos a hacer eso? Creo que más de las que uno mismo a veces está dispuesto a reconocer y en ese sentido tratar de mirar un poco la importancia de lo local, que afortunadamente después de la experiencia que les cuento 2007-2008 ha estado cada vez más presente
en muchos de los procesos que desde el gobierno tratamos de articular y manejar. Yo digamos que soy un funcionario público por excelencia, y lo digo de que trabajo desde el gobierno como está, pero eso no debería ser una razón para pensar, y al contrario, debería ser un llamado especial de humildad a quienes participamos en esas iniciativas públicas a enfrentarnos distinto, a entender ese río, a entender esas comunidades, a entender esos territorios y saber que en el río hay valor. Después, ya cerca de 2011-2012, incorporándome mucho más a temas agropecuarios directamente como frente a donde estaban, empezaba yo a trabajar en una comunidad de investigadores reputados, en una entidad del gobierno concentrada en investigación agropecuaria. Entonces uno trabajaba con PhDs en fitopatología, PhDs en genética, PhDs en manejo de plagas y enfermedades de una forma muy importante, que pensaban genuinamente y de una forma honesta que desde el conocimiento que ellos tenían académico, científico, era posible encontrar la solución a todos los problemas, o a los problemas que enfrentaban los productores en particular, como frente a donde estaban. Y empezamos a hacer un recorrido interesante para mirar, por ejemplo, casos de un productor de arroz. ¿Será que el productor de arroz que está en Meta o Casanare tiene exactamente el mismo problema que el productor de arroz que está en La Mojana? La Mojana con todos sus ríos, La Mojana con todos sus afluentes, La Mojana con la cantidad de agua, tenía una historia radicalmente distinta a la que tiene el Meta o el Casanare, y desde ese momento entender que la cercanía al río, físico río, o la cercanía a la comunidad entendida y tratando de manejar la metáfora a la que les quiero explicar como un río, ¿qué tenía detrás? ¿Qué estaba detrás? ¿Cómo construir con las comunidades y cómo construir de frente a las comunidades y entender que el problema que tiene un productor de arroz en La Mojana es radicalmente distinto al problema que tiene un productor de arroz en Meta o Casanare? El río de conocimiento que en últimas también tenían los investigadores era absolutamente útil, pero era poco valioso si no se encontraba con el río de las comunidades. ¿Cómo hacemos que haya valor en el encuentro de los ríos? ¿Cómo hacer y propiciar que ese valor sea el que esté amparando y aplicando a las soluciones? Cuando decimos hasta aquí nos trajo el río, a veces lo decimos con resignación, pero en realidad lo tenemos que decir con valor. Hasta aquí nos trajo el río porque nos ha traído experiencia, conocimiento y entendimiento del problema. ¿Hay alguien más idóneo que las comunidades mismas para entender los problemas? ¿Hay alguien más idóneo que las comunidades mismas para lanzar ideas de solución? Y aunque parezca obvio, la realidad nos dice que eso no pasa tanto y que a veces construimos soluciones de espaldas al río. Me sigo adentrando en comunidades de producción agrícola, esa producción agrícola que ha sido parte importante de mi expertise, digamos que tiene una relación necesaria con el manejo del agua, con el entendimiento del agua y con qué podemos hacer, cómo podemos inferir, cómo podemos influir, pero especialmente cómo podemos entender qué es lo que está detrás. Me fui un poco más allá al suroeste antioqueño 2015-2016 a tratar de entender esos que en principio parecía que podían hacer la tarea, esos que parecía que podían tener las soluciones, en qué eran lo que estaba detrás. Y me di cuenta que el tema de trabajar con las organizaciones no es un plus. Trabajar con las organizaciones es una necesidad, es una obligación, es entender un poco qué es lo que está sucediendo ahí. En ese momento trabajaba no con el gobierno, pero trabajaba más bien con proyectos financiados por la cooperación internacional y en particular también financiados por el sector financiero tradicional, por bancos que decían, yo quiero que esas organizaciones de productores, en este caso cultivo de café, sean organizaciones de productores que sean bancables, sean organizaciones de productores que tengan cuentas de ahorros, que tengan créditos, que sean clientes míos en últimas como frente a donde estaba. Entonces un poco es tratar de vincular un nuevo actor que me dice a mí, yo quiero ayudar a esas comunidades
uno podría cuestionar qué tan legítimo era el interés de ayudar y de actuar, pero al mismo tiempo ese actor dice, pues mire, mi interés es un interés en que yo veo que hay una línea de negocio en la que yo quiero participar. Deberíamos cerrarle la puerta a ese actor, decirle, usted no puede entrar. Algo de lo que fue interesante, donde uno también termina aprendiendo, es que los actores tienen valor, tienen conocimiento, y los bancos dijeron, oiga, es que aquí hay un problema. Yo todo el tiempo como banco he visto el riesgo como una dimensión que está asociada al flujo de caja que tiene un productor. Entonces, en últimas este es un señor que cosecha café 3 meses al año, lo vende y con lo que lo vende trata de sobrevivir los otros 9 meses. Y yo estoy entendiéndolo como cliente, como este es una persona que tiene tantos ingresos, tantos gastos, pero no me cuadra mi modelo de negocio. ¿Será que yo, banco, estoy haciendo la cosa mal? ¿O será que son ustedes, señores productores, los que están haciendo la cosa mal? Encontrar saberes, encontrar conocimiento como frente a donde está, permitió algo que me parece que es muy interesante, y es un poco sentir que todos vamos al río, todos nos enfrentamos al río, todos entramos y hacemos parte de las comunidades de la forma que debemos hacer. Los bancos decidieron, oiga, es que lo que yo hago siempre no funciona aquí y quiero entender si hay particularidades de las comunidades que me permiten a mí replantear y repensar lo que yo he hecho siempre. Entonces los bancos empezaron a decir, mire, es que para mí, más allá de lo que me dice el ingreso y la venta, estoy encontrando que me da valor saber que una persona se levanta a las 5 de la mañana, que esa persona lo primero que hace es alistar a 2 hijos que tiene que llevar a 1 hora y media en una vereda particular como frente a donde está, que después aprovecha el recorrido y de regreso de llevar a los hijos al colegio 1 hora y media, está recogiendo agua para cocinar los alimentos del día como frente a donde está. Y desde ese punto tratar de mirar y de valorar puntualmente cómo el conocimiento nos hace y nos lleva a un mejor destino. Entonces, los bancos decidieron que iban a entregar créditos sobre la base de ese tipo de actitudes, sobre la base de ese tipo de comportamientos, y empezamos a entender y a fortalecer las comunidades. Un actor que era extraño, ajeno, lejano a la comunidad, un actor que no era parte del río, trae conocimiento y trae humildad suficiente para que todos podamos construir y sentarnos en un mejor proceso de desarrollo territorial. Tener y reconocer el conocimiento de las comunidades, tener y reconocer el conocimiento de los actores externos, tener y reconocer el conocimiento de los actores académicos debería ayudarnos en su momento a que tengamos un mejor cauce del río, un mejor desarrollo de las comunidades, un mejor desarrollo de los territorios. Esta historia vuelve ahora a 2017-2018, donde también enfrentábamos ya desde un nivel de gobierno distinto, tratar de mirar un poco cómo hacíamos la construcción de capacidades territoriales en torno a el desarrollo de territorios, comunidades competitivos y sostenibles. Y ahí nos enfrentábamos con algo que también Claudio señalaba en su introducción, que me parece de una manera muy importante, y es pensar y reconocer y aceptar los límites que tiene la autoridad misma. Saber que uno no le dice al río por dónde ir por decreto, saber que un poco la comunidad no va a estar haciendo necesariamente puntualmente enfrentar los obstáculos que tiene asociado al cumplimiento de una norma o a la imposición de una norma como frente a donde estaba. En ese caso en particular nos enfrentábamos a decir, las comunidades se manifestarán de esta forma a través de este órgano y lo harán siguiendo los siguientes parámetros. Nada más ingenuo en últimas como frente a donde estábamos que tratar de decirle al río por dónde debe ir usted, tratar de decirle a esa comunidad que en este caso estamos asemejando al río, cuál es el curso que usted debe seguir. Nada más extraño en términos de decirle, y la forma en que usted lo hace es a través de un documento que se presenta de esta forma, o es a través de una reunión en la que tiene que extraer conclusiones de esta forma, pero de nuevo reforzábamos esos aprendizajes que mirábamos antes en términos de el valor que tienen los actores,
no se da necesariamente a través de una imposición. El valor que tienen los actores se da en procesos de construcción colectiva que me permita determinar y entender el riesgo, determinar y entender el valor y el conocimiento que cada actor está trayendo, y sobre esa base ser humildes, aceptar la necesidad de la variedad de las soluciones como frente a donde están, donde deben estar y donde deben surgir. En ese mismo frente y abandonando lo que era el valor de tener la autoridad, lo que era el valor de tener o de pensar que un poco los procesos de planeación y de desarrollo territorial se alimentaban desde una imposición normativa, tuve la oportunidad de enfrentarme a procesos donde le preguntábamos a la gente: ¿usted qué proyecto quiere hacer? Y esto ya es 2018, 2019, y decirle: si usted pudiera escoger qué proyecto hacer, ¿cómo lo haría? ¿Qué iniciativa haría? Y nosotros llegábamos nuevamente con un portafolio menos predeterminado de los que les señalaba hace 10, 11, 12 años, pero nuevamente un portafolio que tenía algunas rigideces. Y en ese marco nos encontrábamos con voces de mujeres, muy importante también señalarlo, y acompañando la reflexión de Claudia al principio, entender y valorar las voces de las mujeres, qué le están diciendo a uno, cómo se lo están diciendo, y voces de jóvenes que le empezaron a decir: mire, me interesa mucho su portafolio de proyectos que me está trayendo en este momento, me interesa que tiene un portafolio que es ambientalmente diverso y que reconoce la particularidad de poder tener una ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles, o que tiene la posibilidad de tener una producción pecuaria con biocámaras donde se recicle la emisión de metano de algunos de los animales para poder hacer algo como frente a donde está. Pero me preocupa sobremanera que yo soy un territorio donde necesito servicios integrales para la ruralidad. Me preocupa sobremanera que aquí no hay una droguería rural, que aquí no hay una peluquería rural. Me preocupa sobremanera que quisiéramos tener una cancha de fútbol 5, así estemos a 8 horas de río de donde se juega fútbol. Entonces, un poco en ese sentido, pudimos asociar y mencionar un programa que reconociera las dimensiones integrales de la ruralidad. Y parte también de lo que es importante es nuevamente el valor, la conciencia y el conocimiento que tienen las comunidades en torno a lo que les ha pasado, hasta dónde los ha llevado el río, hace parte integral de lo que ellos se conciben y leen y analizan como sus líneas de solución. Me llamó la atención sobremanera, además, y fue uno de los golpes de realidad más importantes como frente a donde estaba, que les dijimos: esta es la solución que ustedes han planteado. Entonces, una tienda comunitaria, una droguería rural, una peluquería rural, pero estamos desfinanciados. Dado que esta es la solución que ustedes tienen, nosotros podríamos tener un primer CASE, ustedes estarán dispuestos a cumplir el CASE. Y sorpréndanse, porque además es un poco una lección que nos ha llevado y nos ha trascendido en varias entidades públicas como frente a donde estamos, y es un poco las comunidades mismas dijeron: es que yo quiero financiar mi proyecto, es que cuando yo digo que tengo mi proyecto, yo no estoy esperando que alguien me lo financie, sino que yo quiero ser parte del proyecto, yo diseñé la solución, yo la quiero implementar. Y en ese sentido, entender y dimensionar y ser conscientes de cómo las comunidades, cómo los ríos en sí mismo se alimentan, se fortalecen de lo que ha sido el paso por ellos mismos. En ese sentido, logramos defender que se expandiera un programa de soluciones integrales para la ruralidad. Aunque trabajábamos del sector agricultura, estamos financiando en amplios frentes, como frente a donde está y desde donde está, y hemos logrado compromiso de las comunidades a nivel que nunca antes habíamos visto en donde estaba. Entonces, un poco es saber y entender que en el valor de los actores, en el valor de las comunidades, en el valor del trasegar del río y el conocimiento del río, se puede y se debe mantener. Saber y entender que en la diferencia está la solución. Saber y entender que en las experiencias está el valor, saber, entender y dimensionar que cada actor trae algo a la mesa que es muy valioso, saber que frente al río todos somos iguales, saber que frente al río no somos autoridad, saber que frente al río todo el conocimiento es valioso, que no hay jerarquías. De esa forma vamos a construir, vamos a aportar y vamos a ser parte de las soluciones.
Paro ahí mi relato desordenado, paro ahí mi colección de historias diversas, pero hasta aquí me trajo el río. Muchas gracias a todos por poner atención. Mientras, Eh, mientras Fernando toma agua, si quieres, Adelante, sí. hago un comentario. No, te agradezco las historias que nos compartiste. Mira, estoy tomando nota aquí de varias cosas que salieron. Súper interesante la perspectiva que nos estabas planteando y la conexión con el río. Y me hiciste acordar de una. Quiero volver sobre lo que planteaba, la pregunta que te planteabas en algún momento de cómo hacer valor en el encuentro de los ríos. Resulta que del malecón de Quibdó, donde está la catedral, ¿sí? A unos 10 o 15 minutos en lancha se encuentra precisamente, es cuando el río Quito tributa en el Atrato, ¿sí? Y venías hablando de la relación entre actores del territorio, academia, eh, definidores o hacedores de política pública, y la fortuna que yo tuve de recorrer el río Atrato en ese trabajo hace ya un par de años y verlo desembocar en el Golfo de Urabá, en el Mar Caribe. Entonces, esa majestuosidad que hay ahí en ese golfo, ¿sí? Y cuando tengan la oportunidad, no dejen de ir en esa zona. Una zona muy, muy especial, muy bonita, de ver la desembocadura y el golfo. Eso no sería posible, todo lo que se genera ahí en el golfo, todo lo que ha generado en los puertos que hay ahí, todo lo que genera para las comunidades luego sobre el Mar Caribe, de no ser todos estos ríos tributando sobre el río Atrato y devolverlo del caudal. Es decir, es impresionante ver el caudal que tiene ese río, ¿sí? La manera en que es capaz en menos de 2 horas o una hora de bajar 8 o 10 metros, fácilmente ver el nivel cómo sube y baja en 2 horas de un aguacero. Y eso solamente se puede lograr y ese golfo allá abajo en el Caribe solamente se logra cuando esos ríos tributan. Y yo creo que si nosotros tuviéramos esa imagen y, bueno, y te sentí que lo estabas planteando de entender que las contribuciones de uno y del otro es lo que al final hace este gran cauce, este gran tributario, pues nos deja un poquito de lado esos egos con los que llegamos nosotros también en la cooperación a decir es que aquí la cosa se hace de esta manera porque lo dijimos nosotros. Y se nos olvida siquiera preguntarle al otro, oiga, ¿cómo se baja por este río? ¿Cómo se sube este río? ¿En qué época está seco y en qué época sube el agua? Entonces, esa imagen me pareció muy chévere y quería compartirles un poco que tomé de lo que nos estabas compartiendo. Felipe, muchísimas gracias. Y creo que la noción de tributar me parece que tiene como un valor genuino muy importante, como entender un poco viene la contribución y el unir las contribuciones y encontrar el valor de cada una, me parece esencial y creo que plantearlo desde la geografía misma, como lo planteas, es muy valioso y ojalá podamos ir a verlo todos. Gracias. Creo que lo que nos enseña la observación del río, que es, miren, esto se hace de la tributación de muchas corrientes, muchos aportes. Muy bien. Muchas gracias, Felipe. Marcela, Liliana, Esteban, reacciones, por favor. Bueno, yo voy a decir algo cortico también porque me pareció muy interesante esa historia que compartiste. Yo creo que los que hemos podido tener la oportunidad de conectarnos con el río desde el gobierno nacional, hemos tenido una experiencia siempre como muy, muy enriquecedora. La mayoría llegamos por obligación, porque desafortunadamente el territorio, aunque tiene una riqueza natural, cultural impresionante, todavía no es un destino turístico, no es un destino al que todos vayamos, digamos, como vamos a otros destinos como Amazonas, San Andrés. Tú no vas de vacaciones a Quibdó, desafortunadamente, aunque es un destino maravilloso. Entonces llegamos allá por trabajo, ¿no? Cuando la entidad
está incluida en alguna de las órdenes de la corte, de alguna de las sentencias. Entonces uno llega con una perspectiva, con una intención de, mi amor, espera, de trabajar y de ir a decir lo que uno sabe. Cuando yo pude trabajar pues con el Ministerio de Salud, yo con comunidades uno sabe que uno va a aprender, ¿no? Que uno trata de no hablar mucho, de hacer los aportes apenas necesarios, pero de verdad ellos están abiertos, o sea, en este espacio del río Atrato o de toda esta problemática en Chocó, están abiertos a todo el que quiera ir a ayudar. Entonces uno también recibe como esa apreciación de si usted viene acá puede hacer parte de la solución. Y ahorita que nos decías, hasta aquí me trajo el río, yo también me pregunto hasta dónde nos va a llevar. Porque esto que empezó con este proceso en Quibdó, en Chocó, nos está uniendo a todos en un propósito de sensibilización nacional. Entonces, hasta nos va a llevar, yo creo que depende de que entendamos lo que tú estás diciendo. Cada actor es importante, todos podemos dar un aporte importante, así no sea desde el gobierno o desde algún tomador de decisión, sino solamente como un visitante o como un turista. A mí me dolió mucho ver bajar tanta basura por el río y la solución todavía se demora. Pero eso es, por ejemplo, uno de los problemas graves del río y no son problemas que se solucionen con el ejército o con quitar las dragas, sino son problemas culturales, de que si nosotros vamos allá y simplemente no compramos productos innecesarios o no dejamos basura, solucionamos en algo. Entonces todos somos actores importantes en este proceso y me parece por eso muy importante los aportes de todos y las historias que nos contaste. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, Marcela. Creo que en cierta forma todos somos problema y todos somos solución. Y me parece que es importante que lo reconozcamos de la mejor manera. Liliana, no sé si que nos querías compartir algo. Sí, Fernando, yo sé que estás hablando de manera personal y que estás haciendo una reflexión de manera personal, pero yo en ese momento estoy en la academia revisando el tema de la sentencia y digamos, por supuesto uno conoce y le da el valor al proceso, pero de las cosas que uno ve es tratando de unir esos ríos y es como el flujo de voluntad. La sentencia lleva 3 años y medio, 4 de emitida y los avances son significativos, pero la gente sigue allá comiendo mercurio, los estudios se están haciendo lentamente y mi reflexión es ese flujo de voluntad política. Por ejemplo, el caso de lo que está pasando con la sentencia, con la orden séptima, y es el mismo Estado, las mismas instituciones del Estado, las comunidades y los guardianes, bregando literalmente con el Ministerio de Agricultura a que cumplan lo que dice la Corte. Qué pena ponerlo tan crudo, pero es la situación real. Yo lo puedo romantizar, yo lo puedo poner bonito, pero es que eso es lo que está pasando ahorita. Ni siquiera el mismo Estado a nivel nacional hace que los municipios incluyan la sentencia entre sus planes de gobierno. Acá estamos teniendo los planes de gobierno nuevos, la sentencia no está entre los 23 municipios, no en todos. Entonces claro, somos muchos actores, todos queremos aportar, pero al final también se vuelve muy difícil bailar con tanta gente. ¿Qué reflexiones haces? Por ejemplo, yo no entiendo, y desde el DNP, o sea, el DNP en la última revisión de la comisión en la comisión de seguimiento, nosotros estamos aquí, pero las fichas BEPI no están hechas. ¿Quién las hace? Los proyectos no se están formulando. Y entonces todos hablamos y sí hacemos, las fichas BEPI no están hechas. ¿Cómo hacemos para bailar con tanta gente? Sería en la fiesta del río, esa pregunta.
No, muy válido, Liliana. Y digamos un poco, creo que también un poco es que voces como esas son un poco la que debería también llamar a la acción. Me parece que es importante y saber un poco en qué está. Yo no hice mucha referencia a coordinarnos entre actores que estamos necesariamente involucrados, pero claramente la reflexión es absolutamente válida. Digamos un poco en términos de la investidura de poder que alguien tiene, no es la que define puntualmente la solución, pero es una parte importante de la solución. Entonces, un poco es en ese sentido la reflexión que haces respecto a los planes municipales de desarrollo, y más frente a donde está el reconocimiento mismo de en dónde hay un problema o no hay un problema, porque un poco el tema es, mi finalidad última es atender el problema que se presenta, que está determinado, o es presentar un informe a la Corte que hace seguimiento. Y en esa diferencia hay temas que estamos dejando de lado. Entonces, un poco es el valor que yo doy a un aporte específico frente a un lado o frente al otro, debería también cuestionarnos y llevarnos a hacer esas reflexiones, digamos, un poco de manera más sistemática o más profunda, porque digamos un poco es, y me parece válido también el cuestionamiento que señalas en términos de cuando digo que el proceso es valioso y en muchos casos puede ser más valioso que el resultado, no quiere decir que el resultado se pueda ignorar y bajo ninguna circunstancia es un poco tratar de estarlo viendo y entiendo y me parece válido el punto que planteas, la perspectiva que planteas en torno a más allá de que sea colaborativo, de que participen, de que sea virtuoso y demás como frente al tema, tiene que tener un sentido asociado a entender y hacer solución al problema mismo. Entonces, un poco es que todos tengamos procesos maravillosos de entendimiento del problema sin línea de solución, va a ser un problema hacia adelante y va a ser un problema en sí mismo. Entonces, un poco es, el río va a seguir pasando sin que, y lo que lo señalabas tú muy bien, y la gente está sufriendo las consecuencias de lo que se manifestó en 2016-2017, probablemente agravadas por el paso del tiempo mismo, y ese mismo entendimiento nos debería generar preocupación. Muy válido. Creo que nos van a sacar.